paso a la última ponencia porque es cuestión ya de vida o muerte. Quiero decir, la paella nos espera y ya saben ustedes que la paella no se puede dejar. Perdón por la broma, pero bueno, como estamos aquí mucho tiempo, hay que ser ameno y un poco tomárselo todo a risa, porque si no es muy bueno. Entonces, la última de las ponencias, pues queda a cargo del profesor Salvatore Aceto di Capiglia, que es profesor titular de Derecho Comparado en la Universidad Partenopes de Nápoles. Entonces nos va a ilustrar sobre el tema de la violencia de género y sintéticamente, y bueno, pues vamos a escucharnos y que nos ilustre, y seguro que está enriquecedor como el resto de las ponencias. Gracias. Gracias por haberme invitado de nuevo a esta prestigiosa Universidad de Valencia para desarrollar un módulo sobre la violencia de género. Yo provengo de Nápoles, mi universidad se llama Parténope, donde enseño desde hace años Derecho Privado Comparado. Perdonar mi castellano incierto, pero como acto de homenaje he querido expresarme en esta bellísima lengua, tan sonora y tan áulica. Yo estoy muy satisfecho de volver a esta prestigiosa universidad para tratar de un tema, sintéticamente, tan actual como es la violencia de género y que afecta en igual modo a nuestros países, España e Italia. Legitimidad constitucional y conveniencia político-criminal de la ley contra la violencia de género. Presentación. La cuestión de los malos tratos a las mujeres por razones culturales, jurídicas y criminológicas es muy compleja. En España, solo a finales de los años 60 comienza a afirmarse la idea de la radical igualdad de hombres y mujeres en la pareja. Y en el 1977, en los albores de la democracia, se despenalizaba el adulterio y se suprimía la discriminación que en el Código Penal hacía de la mujer al requerir para el adulterio masculino el público amancipamiento. Recordaremos que la legalización del divorcio llegó solamente en 1981 y la parcial despenalización del aborto comenzó tan solo en 1985. Resulta muy significativo que en la legislación histórica se hayan previsto de modo constante dos tipos de faltas singulares. La del marido que maltratase a su mujer, aun cuando no la causare lesiones, y al de la mujer desobediente a su marido que le provocase o injuriase, previstas por el Código de 1848, que se reproducen en el Código de 1870 y que se mantiene en el Código de 1932, perdiendo la referencia a la desobediencia y sustituyendo la provocación y la injuria por el maltrato de palabra y obra, y que continúa presente hasta la reforma del Código de 1983, que crea la falta bilateral de malos tratos. El sometimiento de la mujer estaba explícito en la moral oficial y en la legislación vigente. No es de extrañar que esa moral oficial histórica esté todavía bien presente y vigente en la cabeza de muchos hombres, e incluso en sus víctimas mujeres, y que esa concepción de dominio natural sobre la mujer que tantos tienen a flor de piel, o escondida en el reversorio más profundo de la memoria emocional, rebrote ante la vida de una España moderna, en la que la mujer se abre paso como ser autónomo e igual, a pesar de todas las limitaciones sabidas y por aprender. 2. Las reformas penales 1989, 1991 y 1999,
el descubrimiento del problema. Por vez primera, en 1998, se adopta el primer plan de gobierno de acción sobre la violencia contra las mujeres para 1998-2000, al que seguiría un segundo plan integral contra la violencia doméstica. Primero, las primeras reformas legales se centraron en el Código Penal y abordaron la reforma del Código del 21 de junio de 1989, introduciendo la incriminación con la prisión de 6 meses a 6 años de quien habitualmente ejerciera violencia física sobre los miembros del grupo familiar. El precepto no contemplaba la violencia psíquica. El nuevo Código Penal de 1995 incrementó la severidad de la pena y precisó la compatibilidad concursal de maltrato habitual con las faltas y delitos de lesiones concretos producidos. Segundo, la Ley Orgánica de 1999 crea las penas y medidas cautelares de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima. Reconoce la violencia psíquica junto a la física en el delito de maltrato habitual y amplía el espacio temporal de las violencias típicas al tiempo posterior a la ruptura de la convivencia. En el año 2001, el Consejo General del Poder Judicial presentó un informe de gran interés sobre toda la materia y, tras un examen crítico del marco legal, pone de relieve el desamparo de las víctimas y la impunidad de los agresores derivada de la falta de posibilidad legal de recurrir a la prisión provisional o cualquiera otras medidas cautelares ante las faltas y apunta a la posibilidad de ampliar el delito de malos tratos habituales renunciando a la exigencia de la habitualidad, lo que supone absorber buena parte de las faltas de lesiones y malos tratos, e incluso sugiere la supresión de la falta de malos tratos entre parientes para garantizar su calificación como delito. 3. Las reformas de 2003, creación del delito contra la integridad moral, la orden de protección y ampliación de la prisión provisional. La contrarreforma del Código Penal de 1995, que se realizó mediante varios instrumentos legales durante 2002 y 2003, parecía servir poco para atacar el problema real. Se debe recordar que la figura jurídico-penal de las faltas no permitía adoptar sobre el imputado la prisión provisional, ni otras cautelares mínimamente eficaces, por lo que, siendo la calificación judicial del hecho más frecuente que la de falta, la denunciante non encontraba casi nunca la protección que esa u otra medida cautelar pudieran ofrecer frente al peligro de realización o reiteración de las violencias, sin modo ni forma de poder ofrecer a la víctima una tutela eficaz. Todo ello madura y tiene un resultado en 3 tiempos. A. La orden de protección, la orden judicial de protección de la víctima frente al agresor. B. La reforma de la prisión provisional evita que el imputado pueda actuar contra los bienes jurídicos de la víctima. A partir de la reforma entre la prisión provisional y la nada están las órdenes de protección. C. La reforma del Código que en violencia doméstica opera la Ley Orgánica 11/2003 consta de los siguientes elementos. 1. Por una parte amplía el campo del delito de la violencia doméstica a costa de las faltas, extendiendo el delito sobre las lesiones no constitutivas del delito y los malos tratos de obra, así como las amenazas leves con armas u otros instrumentos peligrosos, que seguirán siendo faltas de no mediar las relaciones domésticas. Por otra parte, lleva las violencias domésticas habituales al delito contra la integridad moral. 2. Admite expresamente el concurso de delitos frente
a la hipótesis de la consunción que se había impuesto. 3. Las penas se agravan desde la básica de 13 meses a 3 años a su mitad superior cuando las violencias se hayan realizado en el domicilio común o en el de la víctima, en presencia de menores portando armas o, lo que resulta muy relevante, con quebrantamiento de la novedosa pena u orden cautelar de alejamiento. 4. A su vez, aprovecha para incorporar los malos tratos que hasta el momento se consideraban faltas, en concreto todos los malos tratos violentos, los que causan menoscabo psíquico o lesiones no constitutivas de delito, los golpes y maltratos de obra sin causar lesión y las amenazas leves con armas, proyectando estas conductas sobre el elenco de víctimas. 4. La contradicción principal, la incomprendida esencia del problema del tratamiento penal de los malos tratos y de las violencias de los hombres contra las mujeres, el déficit del conocimiento criminológico y la poca voluntad de reconocerlo. Más allá de todo déficit normativo funcional para abordar el fenómeno de los malos tratos a las mujeres, lo que encuentro más relevante en la incomprensión de que esa violencia de hombres sobre mujeres en la pareja presenta caracteres materiales y psicológicos bien distintos de las violencias interpersonales. Hay que señalar que los casos de violencia de mujeres sobre hombres son casi siempre por retorsión o defensa. Estando así las cosas, resulta que la denuncia o la intervención penal no se produce casi nunca en el primer tiempo del ciclo, sino tras la fase de explosión violenta de cualquiera de los sucesivos ciclos con consecuencias muy relevantes. Primero, el hecho que llegue a ser objeto de denuncia por la víctima del conocimiento por la autoridad tiene siempre un previo proceso de hechos, de lesiones y peligros que no solo es fundamental captar en la investigación y en la prueba, sino también en el propio momento de la denuncia, pues solo así se puede apreciar el grado de exposición al peligro para tomar así las medidas cautelares pertinentes, asumido en el artículo 544, tercero, 1 de la ley criminal. Segundo, en esa situación de peligro, que quien mejor la capta es la víctima, que convierte en graves hechos aparentemente menores, que de producirse por primera vez podrían tratarse como leves. Esto es lo que creo que sucede en la vida práctica judicial. La lesión leve y el maltrato aparecen como hecho aislado, con desconocimiento de la dinámica general y concreta de la violencia de género en la pareja, y se termina calificando como falta lo que es grave y que debiera ser delito. Por otra parte, se observa que mientras que en la generalidad de las violencias interpersonales la denuncia y la subsiguiente intervención policial o judicial ordinaria basta para interrumpir la acción criminal, no ocurre lo mismo en la violencia de género. La compulsión del varón al maltrato está preordenada a la dominación y tiende a superponerse a las motivaciones ordinarias que suele producir la mera intervención de la autoridad. La consecuencia de ello es la extraordinaria necesidad de disponer de las medidas cautelares de protección desde la orden de alejamiento a la prisión provisional. La Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género del 28 de diciembre del 2004. Por vez primera nos encontramos con una ley integral que fija y articula
articula todas las políticas sociales y jurídicas para la lucha contra la violencia de género. Por vez primera, no nos encontramos con una ley que no confía todo al derecho penal, y en lo que al derecho penal se refiere, la ley comporta las siguientes novedades. A. Agrava la pena de los delitos de lesiones, añadiendo a las causas de agravación de las mismas previstas en el artículo 148, empleo de armas, ensañamiento, minoría de edad o incapacidad de la víctima, incorporando otra causa de agravación consciente en que la víctima sea una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. B. El delito de malos tratos son no habituales redactado por la Ley Orgánica 11/2003. La ley eleva el marco mínimo de la pena privativa de libertad de 3 a 6 meses cuando se trate de violencia sobre la mujer o convivente especialmente vulnerable, manteniendo la de 3 meses para las demás violencias domésticas. Al incremento del mínimo de la pena de prisión se acompaña de una cláusula de atenuación facultativa. El juez podrá imponer la inferior en grado que coincide con la común de 3 meses. No hay, pues, desigualdad en el trato de lo único que varía entre la violencia de género y la doméstica común. C. Configura como delito de amenazas las amenazas leves constitutivas ordinariamente de falta, cuando éstas se profieran contra la esposa o mujer que, etc. La pena se incrementa sobre la falta de 10 a 20 días a prisión de 6 meses a 1 año, o trabajos al servicio de la comunidad de 31 o 80 días. D. Configura como delito de coacciones con pena de 6 meses de prisión a 1 año o trabajos de 31 a 80 días la coacción leve, normalmente constitutiva de falta, cuando se efectúe sobre la esposa o etc., que en los demás casos se regirá por lo dispuesto por la falta regulada por la Ley Orgánica 15/2003. Y las realizadas sobre los sujetos de la relación doméstica se penan con localización permanente de 4 a 8 días, con alejamiento respecto a la víctima o con trabajos de 5 a 10 días. La ley dispone la modificación del delito de quebrantamiento de condena y se eleva el mínimo de la pena a prisión de 3 a 6 meses. La ley aborda la regulación de la suspensión de las penas que se condiciona en las violencias de género al cumplimiento de la prohibición de acudir a determinados lugares, a la orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima y a participar en programas formativos específicos. A su vez, se dispone que el incumplimiento de las condiciones antes mencionadas durante el periodo de suspensión de la pena privativa de libertad comporte la revocación automática de esta si se trata de delitos de violencia de género. El mismo supuesto de estos delitos solo se puede sustituir la pena de prisión por la de trabajos en beneficio de la comunidad, acompañados de programas de reeducación y tratamiento psicológico, excluyendo la multa. G. Se concluye la parte penal sustitutiva de la ley con una cláusula dirigida a que la administración penitenciaria incorpore programas específicos de violencia de género y programas para los maltratadores, que es una experiencia clínicamente recomendada, aunque extraordinariamente compleja. 6. Constitucionalidad de las novedades punitivas de la ley. Tras lo expuesto, creo que razonablemente no se puede pensar que con la punición penal específica y diferenciada de las violencias de género respecto de las
de más violencias domésticas, nos encontremos ante un tratamiento desproporcionado o discriminatorio. Al contrario, esas lesiones y coacciones y amenazas si se producen en el marco del conflicto de género en la pareja y en los términos que describe el síndrome de la mujer maltratada, son materialmente más graves y deben ser tratadas como delito procesal y materialmente, es decir, con pena de delito y con posibilidad de prisión profesional por delito. Expuesta la naturaleza propia de la violencia de género en la pareja, abordamos la cuestión de la constitucionalidad, la creación de tipos que tienen por sujeto activo al varón y por víctima a la mujer. Aunque el furioso informe de la mayoría del Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto de ley situara el debate en el errático espacio de la discriminación positiva, al considerar que toda la ley y especialmente las cláusulas punitivas y procesales se fundamentaban en una discriminación de sexo. Creo que tras lo descrito nadie puede pensar que nos encontremos en la reforma penal realizada ante un supuesto de discriminación positiva o negativa, y aún menos de sexo. Estamos ante la tipificación de modo autónomo de un comportamiento con la dosis de gravedad y de propiedades materiales de la conducta y sus efectos que solo se presentan en las violencias del hombre sobre la mujer en la pareja y no de la mujer sobre el hombre. Con todo, el legislador ha sido prudente y ha incluido con el mismo grado de protección de las víctimas de género a las personas desvalidas que convivan en el domicilio. En conclusión, el principio constitucional de igualdad requiere que en las incriminaciones penales, en la configuración típica y en la pena no se traten de modo desigual, privilegiada o agravada, conductas cuyo valor de acción y de resultado sean iguales. Conclusiones. La ley orgánica presenta el cierre del largo e intenso proceso legislativo para afrontar el problema de los malos tratos a través de una ley de carácter integral que abarca todos los aspectos institucionales, asistenciales, económicos, penales y procesales. En su dimensión penal sustantiva, mediante la creación de tipos autónomos agravados para los supuestos de violencia de género de hombre sobre sus parejas, que es una realidad criminológica material conocida como síndrome de la mujer maltratada y que presenta mayor desvalor de acción y de resultado que en las demás violencias interpersonales, razón por la cual este tratamiento no resulta ni discriminatorio ni inconstitucional, ni tampoco sus demás correlatos, como son la protección penal singularizada y agravada, el cumplimiento del sistema de medidas de protección con el nuevo delito de quebrantamiento de condena, ni sus dimensiones procesales, que concentra todas las competencias penales y civiles en el mismo órgano judicial, lo que permitiría una más eficaz coordinación interinstitucional de la investigación y de la protección inmediata a la víctima en sus bienes jurídicos propios, así como en el que se refiere a la aplicación del derecho de familia. En relación a lo previsto por esta ley del 2004, se ha constituido un observatorio permanente contra la violencia de género, Real Decreto 237 del 2005. Gracias por vuestra atención y espero que este tema tan cercano a todos siga evolucionando para poder resolver totalmente este problema tan sentido. Gracias de nuevo y hasta pronto. Muchas gracias a la por esta exposición, pero no puede haber más preguntas.
quizás porque es una cuestión